periódicas que giran alrededor de este punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio que corresponde a un mínimo del U, del potencial, de la energía potencial, es un punto estable, pero no es asintóticamente estable. ¿Qué pasa con las que empiezan cerca del otro mínimo? Las que empiezan cerca del otro mínimo empiezan con un nivel de U por acá. Yo digo que nunca pueden moverse, nunca pueden salir de esta altura de U, por más que tengan puntos a la misma altura. Para llegar de puntos de esta zona a esta zona, tendrían que atravesar puntos que tienen altura de U más alta, y eso no puede pasar. La x de t es una función continua. Para ir de puntos que estén por acá a puntos por ahí que tengan altura de U más baja, tendría que atravesar puntos de altura de U más alta. No puede, tiene que quedarse siempre atrapado entre estos dos. Si se queda siempre atrapado entre estos dos y en la parte de arriba va de izquierda a derecha, en la parte de abajo de derecha a izquierda, gira, 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 y de vuelta a este punto que corresponde a este mínimo, vuelve a ser un punto de equilibrio estable, pero no asintóticamente estable. Muy bien, ahora hay un nivel de energía complicado, que es justo las que empiezan con nivel de energía, justo el que tiene el nivel de energía igual al máximo, o sea, justo las que empiezan en este punto de acá. Sobre el eje, pero en este puntito de acá. ¿Qué hacen esas? Esas van para arriba y en la parte de arriba del plano, cuando el tiempo crece, tienen que ir de izquierda a derecha, pero no pueden volver a cortar el origen, el eje. ¿Por qué no pueden volver a cortar el eje? Bueno, porque el punto donde querrían volver a cortar el eje es un punto fijo y dos trayectorias no se cortan nunca. Esta está fija, no se corta nunca. Entonces tienden a ese punto de equilibrio cuando t tiende a más infinito. Como tengo que tenerla simétrica, tengo una trayectoria que es esa misma, que cuando t tiende a menos infinito ahora, al revés, para atrás, tiende a ese punto de equilibrio. O sea que tengo una que quiere dar la vuelta, como las demás que dan toda la vuelta, pero no llega nunca a dar toda la vuelta y sin embargo se acerca cuando t tiende a infinito a ese punto que se quedó fijo y se aleja a ese punto que se quedó fijo. Este punto, que es un máximo del potencial, es inestable. Ahora, porque tengo trayectorias que se alejan de un pequeño entorno del punto. Si empiezo cerca de este punto, tengo trayectorias que se alejan mucho. Y lo mismo pasa, la cosa simétrica pasa del otro lado. La que empieza, la trayectoria que empieza en este valor de x0 con igual a 0, que es esta trayectoria verde de acá, que empieza en este punto, cuando t tiende a más infinito, se acerca a ese valor, a ese redondelito blanco, y cuando t tiende a menos infinito también se acerca a este redondelito blanco. O sea, es una trayectoria que viene así, da toda la vuelta y trata de acercarse ahí todo lo que quiere. ¿Qué hacen las demás trayectorias? Porque tengo más trayectorias que empiezan con un nivel de energía más alto. Las que empiezan con un nivel de U más alto, bueno, cortan ahí, entre estos dos, cortan y cortan, cortan y cortan. Entonces, efectivamente lo que hacen es, las cosas rojas crecen, crecen hasta que llegan al punto de mínimo, donde la derivada segunda en un mínimo es positiva, así que estos cambian de tener y creciente a tener y decreciente. Recuerden que y' es menos u' de x. Entonces acá cambian de ser crecientes a decrecientes, vuelven a cambiar, dan la vuelta, vuelven a cortar. El punto donde cortan el eje es justo el punto que tiene la misma altura de U, y vuelven a dar la vuelta, y vuelven a dar la vuelta, y vuelven a dar la vuelta, y de vuelta tenemos soluciones periódicas que dan toda la vuelta larga alrededor de los tres puntos de equilibrio, alrededor de este esquema que uno tiene acá adentro. No podemos tener nada distinto, no podemos tener nada distinto, no hay trayectorias que no cortan el eje, porque todas las que empiezan suficientemente arriba siempre tienen algún nivel de U que tiene otro corte. Resultados siempre tienen algún nivel de U que tiene otro corte, así que van a volver a cortar el eje en el lugar donde tienen que estar entre este y este.
todas las que empiezan con x0, con x, un punto que tiene u por acá, van a volver a cortar donde corresponde acá, y siempre van a tener la x entre estos dos valores. ¿Bien? Y ahí tengo el dibujito del diagrama de fases de todas las posibles soluciones de nuestro sistema de ecuaciones 2×2, que es un sistema 2×2, es el sistema que teníamos antes. Este de acá, x' igual a y igual a menos u' de x, y logramos hacer el dibujito de nuestro diagrama de fases, de cómo son todas las soluciones posibles de este problema, sin necesidad nunca de resolver. Nunca resolvimos la solución explícita, no sé cuánto vale, no sé cuál es y no me importa. Lo único que necesitamos es cuál es la forma del potencial. Y de la forma del potencial lo único que necesito saber es cuántos puntos críticos tiene y si son máximos, mínimos o puntos de inflexión, o qué son. En este caso tengo dos mínimos, un máximo, y el dibujito que me quedó es este de acá. ¿Bien? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, cosas? Pregunten. Y obviamente este dibujito no representa ningún péndulo, ni creo que represente ninguna cosa razonable. ¿Bien? Muy bien. ¿Dudas? ¿No? ¿Va bien? Todo claro. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Muy bien. Entonces, ups. Porque no lo tengo marcado, acá está. Muy bien, esto es la explicación de cómo dibujar el diagrama de fases, y es exactamente lo que les acabo de contar. Con y positivo se mueven de derecha a izquierda, con y negativo de izquierda a derecha, al revés. Siempre tienen que tener u de x de t menor que u de x moñito si empezamos con un punto sobre el eje, con x moñito 0, y la y, la variable vertical, crece cuando u crece y decrece cuando u es al revés, cuando u decrece. Entonces, ahí lo que se ve es estos, la variable vertical crece cuando la u decrece, o sea que crece hasta el punto donde alcanza el mínimo, después empieza a decrecer, después vuelve a crecer y después vuelve a decrecer. Y ese es el dibujito que vimos ahí. Muy bien, ahora un ejemplo más, y divertámonos un poco más y veamos un ejemplo pensando que ahora la función es al revés. Tiene un máximo, un mínimo, un máximo y después vuelve para abajo. Es el dibujito que teníamos antes, solo que lo di vuelta, y tenemos ahora un máximo, un mínimo, un máximo. ¿Cuántos puntos críticos tengo? 1, tuve 3. ¿Cuántos puntos de equilibrio tengo que tener? 3. Tengo 3 puntos de equilibrio sobre el eje. Entonces, ahí está el dibujito. En este caso tenemos 3 puntos de equilibrio, 3 pelotitas, pelotita, pelotita, pelotita. Y los 3 puntos de equilibrio corresponden a la coordenada de la x, donde tengo el máximo, el mínimo o el otro máximo, que son los 3 puntos críticos que tiene esta función u de x. Muy bien. ¿Qué pasa con el del medio, por ejemplo, que es el mínimo? Cuando tengo un mínimo y uno empieza con un x punto y coma 0 cerca de ahí, uno empieza con uno de acá, como en la curva esta verde, lo que va a tener es siempre va a estar entre este valor y este valor, que corresponden a esta altura y esta altura. Siempre tiene que estar entre este y este, porque siempre tiene que conservar u de x de t menor o igual que lo que valía u del x moñito. Entonces siempre tiene que estar entre este y siempre va a quedarse de acá adentro. Muy bien. Entonces siempre tiene que estar con x de t entre este y este. Vuelve a cortar el eje justo en el mismo punto que corresponde a la misma altura de u. O sea, si empezó acá, va a volver a cortar el eje acá. Y si empezó acá, vuelve a cortar el eje ahí. Entonces, si empezó ahí,
vuelve a cortar el eje acá, en la parte de arriba del gráfico se mueven de izquierda a derecha, en la parte de abajo derecha a izquierda y son soluciones periódicas. Y todos los mínimos del potencial, siempre que tenga un mínimo del potencial, este va a ser un punto de equilibrio estable y lo que voy a tener alrededor del mínimo son soluciones periódicas que giran alrededor del mínimo. Mientras que lo que tengo alrededor de los máximos son cosas inestables que se escapan y hacen esto o esto. Eso quiere decir cuando t tiende a más infinito trata de aproximarse a ese, cuando t tiende a menos infinito trata de aproximarse al otro. Y esas son soluciones que parten justo con x barrita a la misma altura que tenía el máximo. Y esa es esta de acá, que trata de hacer esto y trata de hacer esto. Cuando t tiende a más infinito, se acerca a este. Cuando t tiende a menos infinito, se acerca a ese también. Hay otras, que son las que empiezan más acá, que es lo que hacen las que empiezan más ahí. Las que empiezan más ahí tienen un nivel de energía más alto que el del máximo, y entonces van a estar siempre de acá para allá. Nunca cortan al eje porque no tienen otro punto que tenga la misma altura de U, y lo que tengo es trayectorias que hacen esto, crecen, decrecen y se van porque terminan creciendo al infinito. Hay una especial que es esta amarilla, no sé si se ve bien la amarilla, pero bueno, es ahí, más o menos. Esta de ahí, que cuando el tiempo t tiende a menos infinito va a parar a la pelotita blanca, pero cuando el tiempo t tiende a más infinito se escapa. Se escapa y se va al infinito. ¿Qué hacen todas las otras? Las que empiezan con un nivel de energía más alto que el máximo de U, las que tienen nivel de energía por acá arriba. Nunca pueden cortar el eje, porque siempre tienen que tener I al cuadrado positivo. Entonces, si nunca cortan al eje y siempre tienen que moverse de izquierda a derecha, tienen que hacer lo que hace la violeta. Se va al infinito, hace esto, hace aquello, hace esto. Recuerden que la variable y, la vertical en esto, crece o decrece según crece o decrece la u, porque la y' era menos u'. Entonces esto va a ser decreciente hasta este punto, después crece, después decrece y después vuelve a crecer. Esto va a ser, la variable y va a ser decreciente hasta la pelotita blanca, hasta que llega a x con la pelotita blanca, después crece, después vuelve a decrecer y después vuelve para arriba, vuelve a crecer. Y por supuesto, cada vez que tengo una de la parte de arriba del plano, tengo su simétrica. Esta violeta tiene que tener su simétrica abajo, en la parte de abajo, reflejando I con menos I. Lo que pasa es que abajo, en lugar de ir de izquierda a derecha, tienen que ir de derecha a izquierda, tienen que ir para el otro lado. ¿Bien? Y me faltan estas del costado. Estas del costado son las que empiezan con un nivel de energía por acá. Las que empiezan con un nivel de energía por acá abajo no pueden volver a cruzar el eje, pese a que haya puntos a la misma altura, no vuelven a cortar el eje, porque para llegar a esos puntos donde volverían a cortar el eje tendrían que haber pasado por niveles de U más altos, y eso nunca pueden hacerlo. Entonces, esta que empieza por ahí tiene que verse confinada siempre a tener X de acá para la izquierda, y como tiene X de acá para la izquierda, la parte de arriba tiene que venir de izquierda a derecha, la parte de abajo de derecha a izquierda, y lo que hacen es ese dibujito de ahí. Cortan el eje una sola vez, vienen desde el infinito y se van hacia el menos infinito. Y lo mismo hacen las que pasan por acá con estos, ¿no? Las que tienen condición inicial por ahí, de esta X, no pueden volver a cortar el eje, pese a que tendrían un punto a la misma altura, no pueden, porque tendrían que pasar por lugares donde tienen U más alta, siempre se ven confinadas de acá hacia la derecha, de ahí hacia la derecha, y de ahí hacia la derecha lo único que pueden hacer es ir de izquierda a derecha creciendo cuando el tiempo t tiende a más infinito, y al revés cuando el tiempo t tiende a menos infinito. Estas hacen así y hacen así.
Y ese es el dibujito entonces que corresponde al diagrama de fases de cualquier potencial, que lo que tiene es, viene desde menos infinito, tiene un máximo, tiene un mínimo, tiene otro máximo y se va a menos infinito. Y este dibujito es lo único que necesito es el gráfico del potencial para tratar de saber cómo son todas las soluciones, o para hacer el dibujito de todas las posibles soluciones de nuestro sistema 2×2 que se escribe de esta manera, como x' igual a y igual a menos su prima de x. Una cosa fundamental es, hay dos cosas fundamentales en esta cosa, una es el menos de menos su prima y la otra es que aparece u' y no es u. Pero todo lo que nos interesa saber para hacer el dibujito es quién es u, quién es el potencial. Una vez que uno sabe cuál es el potencial, uno puede mirar cuáles son los máximos, mínimos, los puntos críticos del potencial, y cuando sabe cuáles son los puntos críticos del potencial, puede empezar a mirar cómo son todas las trayectorias del problema. Los mínimos del potencial seguramente serán estables y tienen soluciones periódicas que giran alrededor del mínimo, aunque no sean asintóticamente estables. Los máximos del potencial siempre van a ser inestables y van a tener una dirección donde expande y una dirección donde contrae. La dirección donde expande y la dirección donde contrae pueden corresponder a la misma órbita, a la misma trayectoria, como esta de acá, que pega toda la vuelta, corta y pega toda la vuelta y vuelve a acercarse al mismo punto de equilibrio, o puede que no, como me pasa de este lado, donde esta trayectoria no es esta misma. ¿Bien? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentario, cosa? ¿No? ¿Bien? ¿Más o menos? Todo bien. Muy bien. Entonces, esos son los sistemas conservativos. Y se acabó. ¡Tú! ¡Se acabó la teórica! No sé si me da pena o no. Detengo grabación y les digo, se acabó la materia. Se acabó la materia, ¿qué quiere decir? Este es el último tema del programa de la materia. Terminé las teóricas clavando en tiempo y forma las clases como quería clavarlas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que siempre quiero que me sobre una clase antes del segundo parcial para hacer repaso o lo que sea, y además porque el miércoles, antes del parcial del lunes, no puedo darles teórica nueva, no puedo darles material nuevo que les voy a, no puedo tomarles el lunes algo que les di el miércoles sin tener ninguna chance de preguntar o de tener alguna clase entre medias. Entonces, siempre hago lo mismo, trato de terminar una clase antes. Muy bien, 1.000.000 de gracias por la paciencia y 1000 disculpas por todos los errores, erratas que puedo haber tenido. Por supuesto, les debo muchos más cafés de los que tienen contabilizados, porque seguramente tienen contabilizados 3.000 millones. Bueno, les debo 4.000 millones de cafés. Espero poder pagarles los cafés en breve. Y como me queda tiempo, porque la clase de hoy era cortita, les preparé un ejercicio más. Así que si me aguantan un poquito más, les cuento un ejercicio más. Pero antes de eso, antes del ejercicio más, de la clase de hoy, ¿alguna duda, pregunta, comentario, cosa? Los voy a extrañar. ¿Bien? Julio, te hago una pregunta. Sí. Es como que creo haber entendido por arriba el tema, pero no termino de cerrar como desde el principio a qué tipo de funciones esta forma de analizarlo da soluciones, porque es como Cualquiera. que esta Cualquiera. forma de hacer diagramas de fase parece que me resuelve el tema de hacer diagramas de fase para un montón de funciones. O sea, todas las funciones que yo planteé de la forma x' es igual a una función de x, es Sí, como que puedo hacer los diagramas de fase de cualquier función que sea de esa forma o no. sí, sí, Es sí, como sí. bastante general eso. Onda, Sí, teníamos que era muy difícil hacer diagramas de fase y esto me lo soluciona para un gran conjunto de soluciones, de funciones, sí. digo. Es todas las que se escriban así, que son un montón, sí, son un montón, pero ojo al piojo, tenés dos cosas. Primera es una sola ecuación. Acá no tengo un sistema, tengo una sola ecuación. Segunda tiene que ser de segundo orden y del lado derecho no me aparece ni t ni x'. O sea que son todas, pero son muy particulares.
o son bastante particulares. Pero sí, cualquiera de esas podés. Cualquiera de esas podés en cuanto consigas la U. ¿No? Porque vos fíjate que en tu problema tenés U', pero la que en realidad te interesa es la U. El potencial es el que en realidad te importa porque eso te marca eh, cómo son, dónde están los mínimos y los máximos de esta U de X, te va a decir cómo son las soluciones de esto. Y los dibujitos que pudiste hacer son estos de acá abajo. ¿Dónde están? Ahí está, estos dibujitos de acá abajo. Pero sí, efectivamente. Ahora, nueva observación, el teorema de linealización no funciona. Cuando vos tenés los mínimos, en estos mínimos, que tienen todas las soluciones periódicas que giran, los autovalores lo que te van a dar son imaginarios puros. Así que no podés aplicar el teorema de linealización que te dice parte real distinta de cero. Y estos problemas conservativos, tienen esa particularidad. Tienen esa gloria de, podés hacer el diagrama de fases solamente conociendo el potencial, solamente conociendo la función U, te puedo dar una idea de cómo se comportan todas las soluciones, no necesito encontrar la solución explícita en ningún momento, no necesito resolverlo, porque no lo estoy resolviendo, estoy simplemente dibujando cómo son las soluciones, y además, en algunos de estos puntos de equilibrio, el teorema de linealización no funciona, no se puede aplicar. Es un caso mejor aún. Ahora, son muy particulares. Sistemas que tengan una energía conservada, como esta de acá, no son todos. Como saben nuestros colegas físicos en la audiencia, seguramente el péndulo no es el péndulo perfecto que siempre oscila y siempre hace chic, 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 así para siempre, no existe. Existe uno que tiene rozamiento, porque arriba, en la tuerquita que mantiene el péndulo, roza un poquito. Entonces se frena, se frena, se frena, se frena, se frena y se queda. Si no, los relojes estos antiguos de péndulo, no habría falta darles cuerda ni haría falta ponerlos en hora nunca, seguirían funcionando para siempre fantásticamente bien. No, efectivamente no funciona para siempre fantásticamente bien, tarde o temprano hay que ajustarles el péndulo y hay que ajustarles la hora, porque se van frenando, tiene rozamiento. Esto no es todos los sistemas posibles. Todos los sistemas tienen una energía que se conserva, la respuesta es no. En general no tienen por qué. Todos los sistemas conservativos se pueden dibujar, se puede hacer el diagrama de fases, cuando uno lo escribe en sistemita 2×2, razonablemente bien, conociendo la función U. Esa es la moraleja de la historia. ¿Bien? Y Julio, Sí. también si yo graficase en R2, como una función de R2 en R, a mi campo E, como que esto que dibujamos acá son las distintas, no me sé ahora la palabra, pero Curvas de nivel. curvas de nivel, ahí está, hacer cortes Sí, en el eje curvas de nivel. Z, digamos, Efectivamente, curvas de en, nivel. en toda esta curva, en todo este círculo, lo que vale un medio de i al cuadrado más u de x, vale siempre lo mismo, vale siempre 5. En esta de acá, en esta larga que da toda la vuelta y llega hasta acá, en todo eso vale 8. En estas de más arriba valdrá 32. En la que sigue, 64. Y cosas así, valen esos números. Pero efectivamente, sobre cualquiera de estas curvas, sobre cualquier de esta especie de 8 que hace así, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, todos esos puntos en el plano XY tienen un medio de i al cuadrado más u grande de x igual a un número. Siempre y siempre la misma constante. Y eso es justamente a lo largo de esta trayectoria, de esta solución del sistemita 2×2 de ecuaciones diferenciales ordinarias, la energía E se conserva. ¿Eso qué quería decir? Quería decir que esto, un medio de i al cuadrado más u de x de t, se mantiene constante y vale siempre lo mismo de donde cortó al eje. Vale siempre esta cantidad, vale siempre 8. Bueno, un medio de i al cuadrado más u de x siempre vale 8. Y efectivamente lo que estás dibujando son todas curvas que son las curvas de nivel de esta función e de xy, pensada como función del plano xy en R. Dibujámelas todas y vas a tener todas las posibles trayectorias de tu sistema original. Y las flechitas, ¿para dónde van las flechitas? Bueno, siempre que tengas
una de estas en el semiplano de arriba, irás de izquierda a derecha, en el semiplano de abajo, de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque la X' es positiva o negativa de acuerdo al signo de la Y. Entonces, si estoy en el semiplano de arriba, la Y es positiva, la X' es positiva, la X, la variable X quiere crecer, tengo que ir de izquierda a derecha. Si estoy en el de abajo, la variable X quiere decrecer, tengo que ir de derecha a izquierda. ¿Bien? Este es negativo, X' es negativo, y así. Y cómo crece o cómo decrece la Y tiene que ver con cómo crece o cómo decrece la U. Entonces esto va a crecer hasta un punto crítico, después decrece, después crece, después crece, después decrece. Ese 8 que estás viendo, el lugar donde empieza, donde cambia la Y de crecer a decrecer, es justo donde pasa por arriba del máximo. Justo cuando pasa por arriba del mínimo o del máximo, cambia de ser creciente o decreciente la Y. Justo en este punto. Cuando pasó por ahí, la Y viene creciendo, ahora que crece, ahora decrece, corta el eje, decrece, crece de nuevo, decrece de nuevo, corta el eje, vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. ¿Y qué es lo que hace este pobre tipo? Va a parar desde acá hasta acá. Y cuando va a parar desde acá hasta acá con la X, bueno, en este recorrido tiene la Y creciente, en este pedacito tiene la Y decreciente, después la vuelve a tener creciente y después la vuelve a tener decreciente. Y así hace, y hace el giro. ¿Bien? Sí, y se va a tener siempre que, por ejemplo, los máximos y mínimos absolutos de mi función E van a ser puntos de equilibrio estables y los que sean puntos críticos pero no máximos mínimos absolutos, por ejemplo, un punto silla, van a ser puntos de equilibrio pero no estables. Todos los mínimos son puntos de equilibrio estable. Y el máximo que tiene no es estable. Y lo mismo te pasó con el otro. El otro, este, tenía dos máximos, máximos absolutos, los puntos de equilibrio son inestables, pero el mínimo que tiene, que no es un mínimo absoluto, es un mínimo local, es estable. Dan la vueltita alrededor. Claro, pero pensándolo como en E, onda, no mirando los mínimos y máximos de U, sino mirando los mínimos y máximos de tu campo, de tu función de R2 en R, E, que es un medio de I cuadrado más U, bla, bla, bla. Los ¿Sí? mínimos de esa función E van a... Los mínimos de esa función E vas a tener un mínimo acá, justo en este. Y nada más. Porque fíjate que el gradiente de E es la derivada respecto de X es el U' de X. Para tener 0 tenés que tener alguno de estos tres y el otro tiene que tener I igual a 0, porque la derivada de un medio de I al cuadrado es I. Entonces tenés que tener I igual a 0, X con U' igual a 0, lo que tenés que tener es un punto crítico sobre el eje. Estos son los posibles máximos y mínimos. Ahora este es el único mínimo, porque en estos, donde tengas un máximo de la otra, lo que vas a tener es un punto silla de la E. También tenés que calcular las derivadas segundas. Yo no hice el cálculo de las derivadas segundas acá. Pero efectivamente vas a tener un mínimo y los otros dos corresponden a punto silla de la E. Ok, buenísimo. Muchas gracias. Muy interesante. De todas maneras, los puntos máximos o mínimos del E no son los que me importan en realidad. Los que me importan en realidad son los puntos máximos, mínimos o puntos críticos de la U, del potencial. Siempre estoy haciendo el dibujito a partir del dibujito del potencial. Yo conozco cómo es el U de X y acá lo que te dibujo es en el plano XY, como son todas las posibles trayectorias de mi problemita 2×2. ¿Bien? ¿Good? Buenísimo. Bien. ¿Alguna duda más? ¿Dudas, pregunta, comentario, cosa? ¿Nine? ¿Nine? Ok, Perfecto. Entonces, si me aguantan un minuto más, les cuento un ejercicio. Entonces, dejo de compartir esto
Una pena terminar las teóricas, pero al mismo tiempo un pequeño alivio, ¿no? Una cosa de decir, estamos llegando hasta el final. Muy bien, entonces... me veo a mí mismo. Ups. Muy bien. Entonces, ¿esto quieren que lo grabe? Sí, Para mí, sí, si no queda la te grabación, joden. Muy bien. Entonces, pongámosle a grabar. Grabemos. Recording in progress. Un ejercicio. Un ejercicio sacado de un final antiguo, o no sé si tan antiguo, pero de un final antiguo. ¿Bien? El ejercicio tenía dos partes, creo que era ejercicio número 4 del final correspondiente. Esto, quiero este. Ejercicio 4 del final correspondiente decía parte A, hallar todas las soluciones de x' igual a la matriz menos 2, 0, 1, menos 2 por x, sistema lineal, esto es un sistema lineal 2 por 2 de los viejos tiempos, y la B decía describir todas las soluciones tales que e a la 2t por x de t es menor o igual que una constante c, o sea, tales que existe una constante c, tal que cuando uno agarra la solución y la multiplica por e a la 2t, se mantiene acotada para todo t en R, hacia el futuro y hacia el pasado. ¿Ok? El enunciado del ejercicio es claro, ¿se entiende? ¿Bien? Sí, sí, se entiende. Genial. Entonces, supongo, solución. Solución dice, la matriz A, matriz menos 2, 0, 1, menos 2. Esa es la matriz de coeficientes constantes que tengo arriba. Y lo primero que voy a hacer, como tenemos un sistema de la pinta x' igual a por x, quiero saber cuáles son todos los autovalores y autovectores de la matriz. ¿Cuáles son todos los autovalores de la matriz? Hago a menos lambda por la identidad, le calculo el determinante, esto me da el polinomio p de lambda igual a 0 y me fijo. Muy bien, eso me quedó menos 2 menos lambda, 0, 1, 2 menos lambda, porque es esta matriz menos lambda por la identidad. Calculo el determinante, este por este menos este por este es 2 más lambda, todo al cuadrado igual a 0, porque el producto del 1 por el 0 me da 0. Muy bien, entonces tengo un autovalor, pero el autovalor es doble, porque está elevado al cuadrado. En el polinomio este p de lambda aparece con multiplicidad 2, esto es lambda más 2 al cuadrado, lambda 1 igual a menos 2 es un autovalor doble, una raíz doble del polinomio característico. Muy bien, busquemos los autovectores asociados. Si los autovectores asociados tienen dimensión 2, si tengo dos autovectores linealmente independientes, terminé, ya tengo que mi matriz es diagonalizable y calculé todas las soluciones, veamos cuántos aparecen. Los autovectores son soluciones de A menos lambda por la identidad por x1, x2 igual al 0, 0. En este caso particular, con estos valores, me quedó 0, 0, 1, 0 por x1, x2 igual al 0, 0. Y si hago las cuentas, la primera ecuación es trivial porque dice 0 igual a 0, la segunda ecuación dice que x1 tiene que valer 0, así que tenemos un autovector asociado y el autovector asociado va a ser un múltiplo, son múltiplos de el 0, 1. Así que encontré uno, hay solo uno, tiene dimensión 1, no encontré todos, no encontré dos, esta matriz no es diagonalizable, está claro que no es diagonalizable, ya de entrada no solo no es diagonal, no es simétrica, no es nada, y ese 1 abajo es una maldad. Ya está puesta en forma de Jordan, si quieren. Muy bien, entonces tenemos una primera solución, esta función x grande 1 de t igual a e a la menos 2t por el 0, 1 es solución, y eso a qué corresponde? Corresponde a x1 chiquita igual a 0, x2 de t igual a e a la menos 2t.
este par de funciones, estas dos funciones, es solución del problema original. Y el problema original, ¿dónde está? Acá está. Problema original dice x', x1' igual a menos 2x1, x2' igual a x1 menos 2x2. Ese es mi sistemita escrito como ecuaciones 2 por 2 si quieren. Ejercicio, si quieren tomarse el trabajo, esta cosa es solución del problema este. Bien. Muy bien, ahora quiero la segunda solución, quiero encontrar una solución más. ¿Por qué? Porque el espacio de todas las soluciones posibles es un espacio vectorial de dimensión 2. La segunda solución, como tengo el caso de un autovalor doble, la buscábamos de la siguiente forma: e a la menos 2t por t multiplicado por, este era el autovector correspondiente, más otro vector, y el otro vector se encontraba de la siguiente forma: agarrabas a menos lambda por la identidad, el lambda era un menos 2, por un vector igual al 0, 1. Lo que me queda, si hago la cuenta, a menos lambda por la identidad era esta matriz 0, 0, 1, 0, por las coordenadas de psi2, que las voy a llamar a1, a2, igual al 0, 1, que era el psi1 correspondiente. Muy bien, hago la cuenta, la primera ecuación es trivial, de vuelta me queda 0 igual a 0, y de la segunda ecuación me queda 1 por a1 igual a 1, así que el a1 tiene que ser 1, el a2 puede ser cualquier cosa, yo elegí a2 igual a 0, así que quiero una solución de esto. Como la matriz es singular, la matriz tiene determinante 0, porque es a menos lambda por la identidad, con el autovalor tiene determinante 0, este sistema, si tiene solución, tiene infinita solución. Pero solo necesito una, elegí esta, elegí el 1, 0. Entonces tenemos una segunda solución de nuestro sistema 2 por 2 que se escribe como x2 de t igual a e a la menos 2t multiplicado por t por el 0, 1 más el 1, 0, que es exactamente esta forma que tenía acá. Solo que este si 2 nos quedó el 1, 0. Muy bien, esta x2 y la x1 que vimos antes son linealmente independientes. ¿Por qué son linealmente independientes? Bueno, porque en t igual a 0, la x1 vale el 0, 1 y la x2 vale el 1, 0. Cuando t es igual a 0, el e a la menos 2t vale 1 y la que tiene t se va. Y estos dos vectores, el 0, 1 y el 1, 0, son linealmente independientes en R2. Resultado, estas dos soluciones como funciones en el espacio de todas las soluciones posibles son linealmente independientes. Como este espacio tiene dimensión 2, la solución general del problema se escribe así. Se escribe como x de t igual a una constante, y esto es C1 y C2, dos constantes reales. Una constante por la primera solución, que era e a la menos 2t por el 0, 1, más otra constante e a la menos 2t por t por el 0, 1 más el 1, 0. ¿Ok? Esto es la primera parte del negocio, primera parte del problema número 4. Pregunta, comentario, cosa, maldad. ¿Bien? Todo bien. Muy bien. Entonces, parte B, porque tenía una parte B, me pedía encontrar todas las posibles soluciones tales que existiera una constante C de manera tal que e a la 2t multiplicada por la x de t en palitos, en norma, sea menor o igual que la constante para todo t en R. Esto era lo que pedía la parte B. Entonces, agarro el e a la 2t, multiplico por x de t, le pongo palitos y miro qué es lo que es eso. Mi fórmula general para la solución es esta, con un e a la menos 2t. Cuando multiplico por e a la 2t, e a la 2t por e a la menos 2t, se cancelan con una alegría feroz, y lo que me queda es que este producto es C1 por el 0,1 más C2 por t por el 0,1 más C2 por el 1,0. Muy bien, para que esto se mantenga acotado, la única chance que tengo es tener que la C2 sea igual a 0. ¿Por qué me pasa eso?
¿Por qué necesitamos que C2 sea igual a 0? Porque si C2 es distinto de 0, como lo tengo multiplicado por T en este trocito de ahí, esto se va a ir a infinito. No voy a tener chance ninguna de que eso se mantenga acotado para todo T si la C2 es distinta de 0. Entonces necesitamos que C2 sea igual a 0 y lo que nos queda es C1 cualquiera, porque una vez que C2 es igual a 0, este no está, este tampoco está, y lo que me queda es C1 por el 0,1 en norma. Bueno, la norma de esto es C1 y ya está, es el módulo de C1 y estoy listo. Entonces, C1 cualquiera, resultado, todos los que tienen C2 igual a 0 con C1 cualquiera son soluciones, y son exactamente las soluciones que mantienen este producto acotado, y lo que me quedó es que x de t, las que se escriben como C1 por e a la menos 2t por el 0,1 con C1 cualquier número real, son todas las soluciones. Esto dice soluciones, pero es una letra horrible, mil perdones. Ahí quedó un poquito mejor. Son todas las soluciones tales que se mantienen acotadas multiplicándolas por e a la 2t para todo t en R. Y tengo la segunda parte del ejercicio hecho. ¿Bien? Muy bien. ¿Dudas, preguntas de la segunda parte? ¿Todo bien? Todo en orden. Entendió. Cortemos la grabación con alegría. Pic. Recording stopped. Muy bien. Entonces, un ejercicio resuelto. ¿Cómo tengo que salir de acá ahora? Fuera, 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 fuera. Listo. Y lo desconecté. Desconecté la tablet también y se acabó. Muy bien. Muy bien. Entonces, clase del miércoles. Quiero seguir haciendo exactamente esto mismo que hago ahora. Lo que voy a hacer seguramente es prepararles un repaso, tener un repaso de la teoría que vimos en esta segunda parte, más o menos como son las cosas teóricas que vimos en esta segunda parte, y hacerles algunos ejercicios más. En algunos ejercicios más los puedo sacar yo de donde encuentre ejercicios más, o puedo hacer lo que me manden ustedes. Si quieren, mi preferencia es, yo prefiero hacer lo que me manden ustedes, porque son las dudas que les pueda surgir al público presente. Ahora, si quieren que yo busque ejercicios, yo busco ejercicios con alegría también. Y sobre todo piensen un poquito si les quedó alguna duda de la teórica o alguna cosa de la teórica colgada en algún lado que quieran que yo repita un poco. Me dicen, Julio, cuando probaste existencia y unicidad ni me acuerdo de qué quería decir Lipschitz. ¿Podemos volver a mirar un poquito qué quería decir una función fuera Lipschitz y dónde se usaba en la demostración del teorema de no sé qué? Sí, vamos y lo hago. Julio, cuando teníamos un autovalor complejo, no me acuerdo cómo era eso de tomar parte real y parte imaginaria. Sí, volvemos a hacer autovalor complejo con alegría. Julio, perdón, pero cuando veíamos el comportamiento asintótico de las soluciones y hacíamos los diagramas de fase de esto de los sistemas conservativos, no sé cómo, por qué, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, sí, y lo volvemos a repetir. Cualquier cosa de estas que quieran que yo rehaga o revise o volvamos a mirar en conjunto, mándenme un correo para el miércoles. Mándenme un correo para el martes a la tarde, así yo tengo tiempo el miércoles por la mañana de mirar un poquito qué es lo que tengo que hacer. ¿Good? Esa es la planificación. Ay, uy. Bueno, un placer como siempre darles clase y espero no haberlos torturado demasiado. Mil perdones por todas las fallas que puedo haber tenido y 1000 cafés de deuda que ya sigo con la deuda. ¿Bien? No, Julio, muchas gracias por todo. Muy buenas clases. Al revés, gracias a ustedes, muy buenos alumnos en general, los mejores alumnos, el mejor análisis 2 de la historia, siempre les digo lo mismo. ¿Bien? Muchas gracias. Al revés. Gracias a ustedes, igual el miércoles vuelvo a estar, no es que el miércoles desaparezco, el miércoles vuelve a haber teórica.
Lo que pasa es que no hay teórica de tema nuevo. No es que desaparecí. ¿Bien? Nos vemos el miércoles, Julio. Muy bien. Y después viene el segundo parcial y después vienen los recuperatorios. Entre el segundo parcial y los recuperatorios, tampoco es que desaparecí. Me pueden mandar un correo electrónico, me pueden preguntar cosas, pueden usarme tranquilamente. ¿Ok? Muchas gracias por todo, Julio. Al Nos revés. vemos. Gracias a Gracias, ustedes. profe. Nos vemos. Cuídense mucho como siempre. Pásenlo bien y sigan lo mejor posible. Chau, chau. Nos vemos, Julio.